No, hermanos, muy buenas noches. Gracias, Juan, nuevamente por la invitación. Ya me estoy acostumbrando más y ahora ya sé que tengo una gran familia ahí, mis hermanos, ¿no? En quienes puedo confiar, con quienes puedo platicar. Esta es una escuela muy interesante y inicialmente hemos considerado eh, tratar de compartir todos los conocimientos que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos años. Así que vamos a tener dos segmentos en esta oportunidad. La primera, vamos a ver un poquito en qué consiste la preparación como médicos misioneros, porque eso es muy importante, ¿no? Y luego vamos a hablar un poquito de la fibra en el colon necrosado, y a ver cuál es el proceso de recuperación. No vamos a entrar en detalle mucho en la parte de la biología, sino que vamos a ir a la parte práctica, ¿no? A la parte práctica. Así que espero que estos conocimientos que voy a compartir con ustedes pues sean de ayuda para ustedes, ¿no? Bien, para que nuestra preparación como médicos misioneros tenga éxito, tenemos que familiarizarnos tanto en el aspecto de la salud como en la difusión del Evangelio del Señor Jesús. Así que médicos misioneros, ¿no? Tenemos en las dos manos, vamos a sostener información que tiene que ver con la salud, pero que también tiene que ver con el Evangelio. Pero para saber en cuál de estos dos aspectos debemos dedicar más tiempo, debemos tomar más énfasis, definitivamente tenemos que recurrir a nuestro manual, ¿no? Porque tenemos un manual que nos dice cómo trabajar. Así que en esta oportunidad vamos a repasar algunos aspectos que esperamos nos permitan ver con claridad el método de entrenamiento que recibieron los primeros médicos misioneros. ¿Sabían ustedes que el Señor formó 12 médicos misioneros y ellos tuvieron mucho éxito? Sabemos que estamos viviendo vamos a describir un poquito nuestra realidad, el ambiente, el medio donde estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad donde todos estamos enfermos. No hay nadie que hoy en día que pueda decir, mire, yo sí estoy sano. Todos estamos enfermos, ¿no? Es como si la enfermedad fuera una condición para nacer en esta vida, ¿no? Ya no hay el lujo de decir yo nací sano. Y podemos ver que millones de personas tienen que recurrir a los medicamentos, ya sea que sean medicamentos de farmacia o medicamentos naturales, para solucionar los problemas de su salud. Aparentemente no tenemos otra opción. Y esta situación es una especie de esclavitud necesaria. ¿Han visto cómo la gente para poder vivir tiene que tomar pastillas para la presión? Porque si no toma, sube la presión y bueno, de repente ya no abre los ojos al día siguiente, ¿verdad? Eso es una esclavitud, en cierto sentido vamos a decirle necesaria. Estamos esclavos, ¿no? Nos guste o no, hemos nacido para ser esclavos de los medicamentos. Esa es la realidad, ¿no? Por esta razón, y ahora vamos a ir entendiendo por qué el Señor Jesús nos dijo en Juan 10:10, ¿se acuerdan de ese texto? Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, este versículo es un versículo médico, porque a veces no lo vemos desde esa perspectiva. El Señor era médico, es médico. Así que dice, yo he venido para que tengan vida. Mira, yo he venido para que ustedes estén sanos, fuertes y para que esa vida sea en abundancia. Cuando hablamos de la vida y hablamos de la abundancia de vida, estamos hablando de salud. No estamos hablando de ningún otro aspecto. Así que cuando aparecen los síntomas de una enfermedad, por ejemplo, el dolor, fiebre, cansancio, malestar general, ¿a dónde tenemos que acudir? Necesariamente se han dado cuenta que en estas condiciones tenemos que acudir al médico. Y luego hay que hacer uso de los medicamentos de farmacia, porque cuando la vida está en peligro y los síntomas de la enfermedad son severos, las cosas se ponen serias, no tenemos otra opción. Y esto por lo general
es la consecuencia de nuestra desobediencia a las leyes, a los principios, y esta situación, y miren, prestemos atención, esta situación nos pone en una condición de salud de alto riesgo. Nuestro descuido, nuestra desobediencia, la violación de las leyes de salud, de las leyes morales, ¿no?, de los principios, nos pone en una condición de salud de alto riesgo, y cuando traspasamos la línea que separa entre necesitar medicamentos o no, somos nosotros los que generamos esta condición de alto riesgo. ¿Debido a qué? A nuestras decisiones equivocadas, ¿verdad? Y cuando estamos al otro lado, estamos en una situación ya de alto riesgo, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a la persona? No nos queda otra solución que usar los medicamentos de farmacia. Bueno, hay que ser realistas. Así hemos nacido y así hemos crecido. Y déjenme decirles, recuperar nuestra salud de esta condición, de esta forma, con medicamentos de farmacia, saben ustedes, ¿no?, y yo creo que todos me darán la razón, cuesta mucho dinero, nos genera muchos perjuicios, destruye nuestra economía, destruye nuestro trabajo, destruye nuestra familia, es fatal. Y al final de haber consumido tantos productos químicos, ¿no?, ni siquiera solucionamos el problema, sino más bien nos acarreamos más problemas por los efectos secundarios de estos famosos medicamentos. Así que a nuestro alrededor podemos ver que cada día aumenta la enfermedad y los consultorios están llenos de médicos, los hospitales, los centros de salud, las clínicas están, ustedes pueden ver, están más y más repletas de enfermos. Ahora, eso no es nuevo, lo que les estoy diciendo es simplemente les estoy haciendo un refresco de la realidad, porque lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero ¿saben una cosa? Aquí hay algo interesante. Pese a todo este panorama muy oscuro, muy complicado, ¿sabían ustedes que nosotros somos las personas más privilegiadas del mundo? No sé si usted lo ha visto o lo ha pensado. Somos las personas más privilegiadas del mundo. Y usted dirá, pero a ver, explíqueme ese asunto. ¿Cómo es que en estas situaciones podemos ser las más privilegiadas? Miren, el Señor Jesús nos ha escogido para prepararnos para una misión especial. Podría haber escogido otras personas, pero por alguna razón nos ha escogido a cada uno de los que estamos presentes hoy en este curso, a los que nos estamos preparando. No sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de viajar al extranjero o a otros continentes. Gracias a Dios, le doy gracias al Señor que hace más de 25, casi 30 años salí del Perú. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países del mundo debido a mi trabajo en la aviación, ¿no? Estoy especializado en unos cursos que necesariamente tengo que desempeñar la función de médico, pero en las aeronaves. Así que el paciente pues no puede venir a la casa, así que porque está en el otro lado del mundo. Así que por más de 40 años he viajado a muchos continentes y lo que quisiera decirles es que lo que estamos aprendiendo, mire, esto que nosotros estamos aprendiendo no está disponible en ningún otro lugar del mundo. Escuelas de información especial que nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestras manos. ¿Saben? Pues ustedes pueden visitar a grandes ciudades, inclusive aquí en Estados Unidos, donde yo vivo. Ya tengo, como le digo, más de 20 años, he viajado por todos los estados. O pueden ir a Europa, Asia, pues inclusive pueden ir al Medio Oriente, ¿no? Mucha gente dice, hermano, qué privilegio, has estado tantas veces en Dubái, ¿no? Podrás ver la maravilla de la tecnología que parece una isla, parece una fantasía. Pero déjenme decirles, esa pobre gente no tiene la menor idea de lo que nosotros sabemos. Pueden tener mucho dinero, pero la enfermedad
igual los golpea y no saben a dónde ir. Por eso deberíamos considerarnos personas muy privilegiadas, ¿no saben? Porque lo que sabemos no lo saben cualquier persona. Pero a la misma vez de que tenemos este privilegio, tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora, ¿en qué consiste esa responsabilidad? Saben que el Señor cuenta con nosotros, nos ha escogido, pero nos está preparando, ¿no? Porque nuestra preparación es para entregar un mensaje especial para estos tiempos. O sea, si usted está enfocado en prepararse como médico misionero, necesitamos saber que hay un mensaje que ha entregado, que el Señor nos ha dado. Y ese mensaje se llama el mensaje ¿de qué? De los 3 ángeles. No sé si ustedes lo sabían, ¿no? Hay mucha gente que me dice, ¿cómo? Me voy a preparar como médico misionero y tengo que entregar este mensaje. Claro, esa es la razón por la cual el Señor nos ha llamado. Si te vas a preparar para ser médico misionero, no es para conocer la nutrigenética, la dieta plana, la bioquímica, la inmunología. No. Ese no es el propósito. El propósito es para anunciar, para dar a conocer al mundo de este tiempo el último mensaje de misericordia. ¿Y cuál es ese? El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Obviamente, el Espíritu Santo también desea usarnos como instrumentos para, digamos, aliviar el dolor, el sufrimiento de millones de personas. Y por eso estamos preparándonos para conocer el funcionamiento biológico de nuestro organismo. Ahora díganme, si esto no es ser personas privilegiadas, ¿no les parece? ¡Qué privilegio de haber sido escogidos! El Señor nos está dando en nuestras manos esta información y ustedes pueden confirmar esto, porque si van donde sus vecinos, van donde su centro de trabajo, ellos no saben lo que nosotros sabemos. Ahora, obviamente, por otro lado, gracias al desarrollo de la ciencia médica de nuestros tiempos, hoy pues podemos familiarizarnos fácilmente con las diferentes funciones de nuestro organismo, ¿verdad? Sin embargo, quisiera que sepan que la persona que nos ha escogido para esta misión es un médico. Y mucha gente me dice, a ver, ¿cómo? Sí, y es un médico que conoce mejor que nadie las necesidades de las personas, porque este médico es nuestro creador. Y de la misma forma como entrenó a los primeros 12 médicos misioneros, también quiere darnos el mismo entrenamiento. Al que entrena a una persona para que sea médico misionero, pues el entrenador tiene que ser médico. No puede ser abogado, no puede ser tener otra profesión, es médico. Y lo tenemos que ver cuando se trata de salud. A nuestro creador lo tenemos que ver como médico, porque él entrenó a los primeros 12 médicos misioneros y, como lo repito, también quiere darnos el mismo entrenamiento. Ahora, ¿ellos tuvieron éxito o no? Claro que sí, ellos tuvieron éxito, nunca fallaron con el método que utilizaron, porque utilizaron un método que el Señor les asignó, los entrenó, los preparó y ellos tuvieron éxito. Y también quiere que nosotros tengamos éxito en esta misión. Así que nuestro Señor, como médico, ha puesto en nuestras manos un manual médico. Sí, todos los días lo vemos, pero no lo vemos como un manual médico. La palabra de Dios, la Biblia, es un manual médico también. Y tiene mucha información de salud. Y a través de su mensajera, nuestra hermana Elena G. de White también ha puesto a nuestro alcance los libros del Espíritu de Profecía con la finalidad, hay una finalidad, de que nos familiaricemos con el mismo método que usaron sus discípulos. Y así lo podamos poner en práctica hoy, en nuestros días, porque esos libros son libros actualizados por la eternidad. Ahora, solo voy a hacer referencia y ahora vamos a compartir la pantalla para ver algunos aspectos de la fibra.
Mateo 10, 7 y 8. ¿Saben lo que dice Mateo 10, 7 y 8? Esta es una orden médica que le dio el Señor a los primeros médicos misioneros. Y yendo, dice, predicar, le repito, el texto está en Mateo 10, 7, 8. Mateo 10, capítulo 10, versículos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, porque el Señor vino. Y aquí viene la parte de salud. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Díganme si esto no tiene nada que ver con la salud. Díganme si esto no es una orden, una prescripción médica. Claro que sí. Lo tenemos que ver así. ¿Por qué? Porque para sanar enfermos, el que te da la orden tiene que ser alguien que está comprometido en la salud y que se preocupa, ¿verdad? Los discípulos tenían un mensaje que se les asignó para su época. Y en ese mensaje la salud cumplía un papel muy, muy, muy importante. La gente estaba enferma. Necesitaban evidencia para que cuando los discípulos presentaran a su maestro y la gente fuera sanada, esa evidencia era suficiente para que ellos creyeran en el Salvador. Ahora, para nuestro tiempo también hay un mensaje específico que hay que difundir. Este mensaje ha sido asignado a todos los que desean desempeñarse como médicos misioneros en estos tiempos del fin. Así que si usted ha decidido estudiar para ser médico misionero, ya sabe que su misión es entregar el mensaje de los 3 ángeles. Y la salud también ocupa un lugar muy importante en este mensaje que nos ha dado. La salud es como la clave de acceso y este mensaje es el mensaje, como le digo, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Saben? Tenemos que familiarizarnos con este mensaje. Esto es urgente. Usted no puede pretender prepararse para ser médico misionero cuando usted no conoce cuál es el mensaje que el Señor le ha asignado, porque si bien es cierto, nos vamos a preparar en el campo de la salud, pero el campo de la salud va a ser solo como una herramienta, los brazos, las manos. Pero el mensaje no es ese, el mensaje es el último mensaje de misericordia, que es el mensaje de los 3 ángeles. Así que esto posiblemente en otras clases más adelante vamos a tener que comenzar a desempaquetar y verlo desde la perspectiva médica. Por ejemplo, rapidito el mensaje del primer ángel: temer a Dios y dadle gloria. ¿Sabían que eso tiene que ver con la salud? No puedes darle gloria al Señor a menos que utilices la mente y a menos que utilices el cuerpo. Porque si vamos a nuestro manual médico, ¿qué dice? Hay tanta información. Si os coméis o hacéis algo, hacedlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces está relacionado con la salud y es una orden médica. Ahora, acá hay un problema. Si una persona está muy enferma y necesita hacer una consulta urgente, ¿a quién creen ustedes que va a buscar? ¿A un médico o va a buscar a una persona religiosa? ¿A un colportor o a una persona que está dando estudio bíblico? Si usted tiene un problema de salud urgente y necesita solucionar, hay infección, hay fiebre, obviamente va a tener que buscar a un médico, ¿verdad? Porque sabe que solo un médico podría solucionar su problema de salud. Así que las personas enfermas difícilmente pueden entender este mensaje. Usted no puede ir de frente y darle el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, porque ellos están pasando por una crisis de salud. Pero nuestra misión como mensajeros, aquí se pone interesante, nuestra misión como mensajeros es hacerles llegar el mensaje de modo que ellos entiendan su contenido. Y saben, eso solo lo vamos a lograr por el poder del Espíritu Santo, de la misma forma como sucedió con los discípulos. Pero para que esto funcione, antes de desempeñar nuestra misión, nosotros también tenemos que volvernos personas espirituales. Ya hablaremos de esto
más adelante, porque esto es muy importante también, ¿verdad? Porque parte de nuestra misión es también aliviar el dolor, el sufrimiento de millones de personas, y para ello el Señor Jesús ha puesto a nuestro alcance el mensaje pro salud, de manera que el Espíritu Santo también pueda usarnos como instrumentos de bendición. Ahora, el Señor Jesús, nuestro Maestro, desea prepararnos, y en nuestra preparación, ¿qué creen ustedes? Tenemos que aprender el mismo método que usaron los discípulos para cumplir nuestra misión. De otra manera, si intentamos usar otro método, definitivamente vamos a fracasar. Ahora, la pregunta sería, ¿y entonces cuál es la fuente de información que debemos usar como base, como fundación, como principio? ¿Dónde debemos cimentar nuestros conocimientos para que no haya confusión, para que no haya duda en el proceso de nuestra preparación? Así que por un lado tenemos los libros de medicina que nos ofrece el mundo, muy buenos, amplios, nos enseña el funcionamiento biológico del cuerpo. Pero por el otro lado tenemos nuestro manual médico, que es la Biblia, la palabra de Dios, y los libros del Espíritu de Profecía. Entonces, aquí viene el problema. De la decisión correcta que hagamos del uso del tiempo para estudiar y de los materiales de estudio que elijamos, dependerá si al final de este entrenamiento vamos a terminar de dos maneras. O terminamos como médicos misioneros si nos familiarizamos con el método que el Señor utilizó para entrenar a sus discípulos, o simplemente terminaremos como, no sé, curanderos tal vez, hierberos, brujos, o tal vez como hechiceros modernos con saco y corbata. ¿Por qué les digo esto? Porque quisiera que recordemos que primero se construye la base. Cuando usted va a un arquitecto y dice, a ver, diséñeme el edificio, él diseña primero los cimientos de un edificio. ¿Sabe? Nadie construye el tercer piso primero, después dice, mira, voy a construir el tercero, después voy a construir el segundo, y después ya después hago la base y el primer piso, ¿no? Si la base no está sólida, si no estamos claros dónde estamos parados, déjeme decirle, en la construcción el edificio se va a venir abajo. No importa lo que hagamos después, el edificio igual se va a derrumbar. Y esto es lo mismo. No es que digo, bueno, después me voy a enterar, después voy a darle oportunidad al Espíritu Santo para que me enseñe. No funciona así. No va a existir ese después. Bien, esta fue la primera parte de nuestra meditación de hoy día. Continuaremos un poco más en la siguiente clase y vamos a ver algunos otros detalles que creo que nos van a ayudar a comenzar a reformatear nuestro cerebro para saber en qué dirección necesitamos caminar. Ahora, vamos a hablar un poco, ¿qué les parece de la fibra dietética? Esta va a ser ya la parte de la fibra, ¿no? Miren, en los años 90 se descubrió los efectos benéficos de la fibra. Ya había gente que investigaba la fibra dietética. En esa época, los investigadores decían que era la solución para dos cosas. Y habían estudiado, habían experimentado en los años 90. Uno era la fibra dietética serviría para encontrar y el otro para combatir los diferentes de salud. Con la fibra dietética ellos podían encontrar los problemas de salud y con la misma fibra dietética podían combatir los diferentes problemas de salud. Y hubo un desarrollo magnífico. Pero después pasó el tiempo y se introdujo el estudio del genoma humano. Obviamente los investigadores cambiaron su dirección de estudio, enfocándose más en la secuenciación. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene que ver con el gen humano, y el estudio de la fibra, pues lamentablemente dejó de ser una prioridad porque
la ciencia va más por otros intereses, lamentablemente, ¿no? Así que han transcurrido muchos años desde entonces y hasta la fecha no se ha considerado nuevamente la importancia y el estudio de la fibra dietética como un elemento de lucha, nuevamente, contra la desnutrición y lucha contra las enfermedades. Gracias a Dios tenemos a nuestro amigo y muy apreciado y querido hermano, un investigador peruano en genética humana. Creo que todos, espero que todos lo conozcan, y si no, pues van a tener la oportunidad de conocerlo. Su nombre, Nimer Simeón Montes, fue uno de los pocos investigadores que inició la promoción de la fibra dietética alrededor del año 2000-2002, con la experiencia de la enfermedad de su señor padre, ¿no?, quien tuvo cáncer al colon. Allí Nimer utilizó la fibra dietética como la fuente de restauración de los tejidos dañados del colon. Ahora, en la actualidad, obviamente es uno de los investigadores que sigue promoviendo su consumo por la gran importancia que tiene en nuestra salud, sobre todo en las enfermedades relacionadas al colon, como el cáncer del colon. Así que vamos a repasar rápido qué es la fibra dietética. Así déjenme compartir la pantalla un momentito. A ver, no sé si Juancito se ve ahí la pantalla. Se ve clarito, hermano, clarito, y veo los granos con su fibra, trigo. Excelente, excelente. Por si acaso hay un... perfecto. Bueno, entonces... seguimos. ¿Qué es la fibra dietética, no? Mire, la fibra dietética es un grupo de diferentes sustancias de origen vegetal que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado. Vale decir que usted consume la fibra, lo mastica, pasa por el esófago, entra al estómago, entra al intestino delgado y sigue para adelante, pero que sufren una digestión parcial o total en el colon, ¿verdad? Así que el consumo de fibra es muy importante, no solo para sus beneficios a nivel del tránsito intestinal. Por ejemplo, cuando llega o pasa por el intestino delgado, no sé si en la clase anterior, pero vamos a tener que repasar nuevamente, tenemos las vellosidades en la pared intestinal, y cuando la fibra pasa, fortalece esas vellosidades y permite que no tengamos problemas en el intestino delgado, pero sigue su tránsito intacto, no es digerido, y también está relacionado con otros procesos, vamos a decir, metabólicos, por ejemplo, la producción de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Ahora, según su clasificación, vamos a ver acá, según su clasificación, están divididos en dos grupos las fibras dietéticas, ¿no? Cada grupo tiene características, tiene funciones, tiene fuentes y tiene beneficios distintos, ¿verdad? Así que tenemos las fibras solubles o que también se llaman muy fermentables, ¿no? Según su clasificación, son fibras ricas en hemicelulosas, almidón resistente, y también tenemos las fibras insolubles o poco fermentables, y estas fibras obviamente son ricas en celulosas y en ligninas, ¿no? Ahora, los nombres, ya sabemos que los nombres son celulosas, ligninas, gomas, mucílagos, pectinas, en fin, hay una variedad de fibras. Ahora, nuestro colon debería recibir la fibra. Ya sabemos que nuestro colon está dividido en dos segmentos, ¿verdad? Aquí tenemos el colon proximal, que está formado por el colon ascendente, el colon transverso, y llega hasta la mitad, y la segunda parte del colon transverso y el colon descendente van a formar el colon distal. Así que tenemos el colon proximal y el colon distal. Ambos tipos de fibra dietética, ¿no? Aquí del intestino delgado va a entrar la fibra, y va a entrar la fibra soluble, y también va a entrar la fibra insoluble, pero la fibra insoluble va a seguir su camino y va a terminar en la segunda parte del colon, porque
tenemos una población de bacterias que son especialistas procesando las fibras en el colon proximal y una serie de bacterias especialistas que se van a encargar de consumir, digerir las cáscaras, vamos a decir así, ¿no? Así que no han sido digeridas, estas fibras no han sido digeridas por el estómago ni por el intestino delgado, porque no existen las bacterias que las pueden digerir, ni en el estómago, ni en el intestino delgado. La cáscara, por ejemplo. Usted agarra un pedazo de cáscara de maíz, agarra su choclito y le da duro con el diente y lo machaca y lo muerde, pero por más que lo mastiquemos, va a llegar al colon en forma inalterada, ¿no? La cáscara va a llegar como cáscara al colon. ¿Estamos? Ahora, dentro de las fibras están las gomas, los mucílagos, están las celulosas, están las hemicelulosas, están las ligninas, están las pectinas, ¿no? Incluso están los aromáticos, determinados olores de las plantas que no se descomponen hasta llegar al colon. Y allí recién se va a fermentar. ¿Ha visto usted, por ejemplo, cuando está cocinando, ese aroma fuerte del orégano, ¿no? O los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque van protegidos y no son digeridos en el estómago, ni tampoco han sido afectados en el intestino delgado, ¿no? Así que, como ya habíamos visto, ¿no? La fibra dietética va a llegar aquí al colon, ¿no? Después de haber recorrido por el sistema digestivo, ha pasado por la boca, el estómago, el intestino delgado, y luego esta fibra llega aquí al colon, ¿verdad? Las bacterias que están aquí esperando, ¿no? Numerosas, son bacterias especializadas porque tienen enzimas que digieren la fibra dietética para producir, ¿qué? Ácidos grasos de cadena corta. Así que las fibras solubles van a ser digeridas, estas fibras que estamos viendo acá, van a ser digeridas en el colon proximal, ¿verdad? Y que como resultado de esta digestión, aquí en el colon proximal, estas fibras solubles van a ser digeridas y como resultado se va a producir los ácidos grasos de cadena corta, como lo llamamos nosotros, el acetato y el propionato. Posiblemente hay otros ácidos, pero estos son los de más importancia. Bien, ahora, las fibras insolubles que van a pasar a la segunda parte del colon, las fibras van a ser digeridas por las bacterias ¿dónde? Aquí en el colon distal, ¿no? Entonces tenemos las fibras solubles que van a ser digeridas en el colon proximal y tenemos las fibras insolubles que van a ser digeridas en el colon distal, porque estas bacterias se van a especializar y al digerirlas, ¿qué es lo que van a producir? En el colon distal, abundancia de un ácido graso de cadena corta que se llama butirato. Bien, la razón de por qué muchos de los nutrigenéticos tienen problemas de salud, porque hay mucha gente que es vegana, vegetariana, crudivoriana, qué sé yo, ¿no? Tiene problemas de salud. ¿Por qué? Porque consumen abundantes fibras solubles en su alimentación y muy poco o casi nada de las fibras insolubles. Y ese es el problema. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones para ir entendiendo por qué, a qué se debe esto, ¿no? Por ejemplo, en el colon proximal, los sustratos rápidamente fermentables o lo que se llama las fibras solubles, que son los alcoholes, los olisacáridos, las pectinas, aquí se van a fermentar, ¿verdad? Y también aquí se van a digerir la mayoría de las verduras. Casi el 90% de las verduras tiene fibra soluble, salvo algunas que pueden tener un poquito de cáscara que va a pasar a la segunda parte del colon transverso, ¿verdad? Y termina la digestión de las fibras solubles aquí en la mitad del colon transverso, de tal manera que el colon proximal lo conocemos como el colon ascendente y mitad del colon transverso. Ahora, en el colon distal,
aquí en el colon distal, aquí es donde se fermentan los sustratos lentamente fermentables o las fibras insolubles, ¿no? Que los conocemos como cáscaras, ¿no? Los salvados, ¿no? Entonces, su consumo de fibra, el consumo que debemos consumir al día para que haya un balance entre las fibras solubles y las fibras insolubles, tenemos que consumir un promedio de 25 gramos al día por peso de fibras, de cáscaras, vamos a decir, ¿no? Cáscaras, porque de otra manera no vamos a tener suficiente cantidad de butirato. Tampoco no podemos consumir más porque entonces vamos a tener problemas de gases, ¿no? Si no hay presencia de fibras no fermentables en esta área, uno de los problemas que tenemos o que la persona va a tener es que va a tener problemas de evacuación, va a tener estreñimiento. ¿Por qué? Porque el butirato tiene una función especial de motilidad para la masa fecal, para que vaya y termine su proceso y sea evacuado. Ahora, ¿cuál es la función de las fibras fermentables y no fermentables? Miren, la función de las fibras fermentables que van a ubicarse acá y las fibras no fermentables es producir ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, acá en el colon proximal, las fibras solubles van a ingresar al colon, las bacterias van a hacer su proceso de fermentación, de digestión, ¿no? Y se va a producir ácidos grasos de cadena corta que sería en este caso el acetato y el propionato. En el colon distal, de la misma forma, las fibras insolubles llegan a la segunda parte del colon, ¿verdad? Allí las bacterias van a hacer su trabajo de fermentación y se van a producir en mayor abundancia que el ácido graso de cadena corta que se llama el butirato. Miren, el butirato es un ácido graso esencial porque suministra energía a los colonocitos. ¿Qué son los colonocitos? Los colonocitos están la pared del intestino grueso, del colon, está formado por colonocitos y el butirato es el que le va a inyectar energía, ¿no? Es esencial es el que va a mantener a los colonocitos activos y que estén creciendo constantemente a su ritmo normal. Ahora, el butirato es esencial también para combatir los famosos cánceres, las neoplasias colónicas. Así que si nosotros no consumimos cascarita, salvados, estamos en problemas serios porque entonces estamos en camino a un problema de cáncer de colon. Ahora, ¿qué sucede cuando el colon distal está necrosado? Veamos a ver acá. Aquí tenemos la mitad del colon, ¿no? Proximal está entero, pero la mitad del colon distal. Así que tenemos un colon distal necrosado. Sabemos que en el colon proximal se va a producir el acetato, se va a producir el propionato y también se van a producir los gases en mayor cantidad. Así que desde ya le decimos, si come demasiadas verduras y no come cáscaras, ¿qué va a suceder? La persona va a andar ahí como si fuera una bomba de tiempo, ahí va caminando y como si tuviera una turbina y con el soplo nomás el cuerpo se va a ir desplazando, ¿verdad? Así que también en este lado del colon proximal se va a producir la glutamina tenemos la glutamina, y la glucosa. Aquí en el colon distal, por falta de fibras no se produce butirato y porque la persona no consumía cáscaras por mucho tiempo, de tal manera que el colon se necrosa, se paraliza, deja de funcionar, ¿verdad? Ahora, veamos acá algo. En condiciones normales, en el colon se debe generar una serie de procesos.
Vamos a ver 7 procesos que necesitamos familiarizarlos. Por ejemplo, el primero, ¿no? En condiciones normales se generan los ácidos grasos de cadena corta, pero aquí, como el colon está necrosado por no haber consumido fibras insolubles, o sea, cáscaras, salvados, el colon se necrosa y con medio colon una persona no puede producir butirato porque las bacterias no tienen que comer, ¿verdad? Número 2, proporciona electrolitos. En condiciones normales nuestro colon proporciona electrolitos. Al estar con medio colon, con este colon paralizado, necrosado, el cuerpo está deficiente de electrolitos y eso es muy peligroso, porque los electrolitos son los que van a determinar la condición de nuestro sistema inmune. Hemos estudiado con los que hemos estudiado con el hermano Niemer la última clase, hemos entendido que es fundamental mantener nuestro sistema inmune en buen estado, pero si no estamos consumiendo la fibra insoluble, las cáscaras, los salvados, vamos a comprometer nuestro sistema inmune porque no va a haber suficiente cantidad de electrolitos. La tercera condición, en condiciones normales, es que proporciona minerales, ¿no? Aquí es proporcionar minerales. ¿Por qué tenemos el famoso problema de la osteoporosis? No sé si alguna vez se han preguntado, mucha gente no sabe. ¿Y por qué tendré osteoporosis? Ah, es por falta de minerales. No tiene calcio, no tiene fósforo, en fin, los minerales están ausentes y los huesos no reciben los minerales. ¿Por qué? Simplemente porque no hemos consumido cáscaras. La cáscara la botamos. Y al botar nos estamos generando un problema serio. Obviamente eso va a pasar tiempo y mientras eres joven, ¿no? Vas a utilizar tus reservas. El cuerpo tiene todavía sus almacenes llenos porque el Señor nos da un cuerpo lleno de reservas, ¿no? Es como si nos diera ahí un fondo para gastarlo, ¿no? Pero como tu colon está necrosado por falta de consumo de fibras, no se van a producir porque está con medio colon y a la larga, obviamente cuando los años avanzan, la persona le aparece, por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? El otro cuarto aspecto, fortalecer el sistema inmunológico. Yo te pregunto, ¿cómo estará su sistema inmunológico? Aquí hay excesiva producción, la persona come bastantes ensaladas, hay excesiva producción de acetato y propionato, pero aquí no hay producción de butirato y la balanza está totalmente desbalanceada, arriba por un lado y abajo por el otro lado. Entonces, ¿cómo estará tu sistema inmunológico? Totalmente deprimido. ¿Por qué? Porque estamos funcionando con medio colon. ¿Por qué razón? Porque el colon distal está paralizado y no lo hace trabajar. El sistema inmunológico se compromete seriamente. Bien, el quinto es fortalecer el sistema de los neurotransmisores. Miren, hay una conexión directa entre el cerebro y el colon. Si tienes una impresión de miedo, ¿dónde es que no solamente el miedo lo vas a sentir acá en la cabeza, sino que el colon se va a paralizar, porque los dos trabajan en forma paralela. Lo que sucede acá arriba, sucede acá abajo. Entonces, ¿cómo estará la cabeza de esta persona? Si no está consumiendo fibras insolubles. Ya no funciona bien nuestro cerebro y vamos a tomar muchas decisiones totalmente equivocadas. En otras palabras, como dice nuestro maestro, no tienes cabeza, vas a tener que alquilar una cabeza del vecino porque tu cabeza no funciona. Número 6. Los ácidos grasos de cadena corta controlan la producción de colesterol. Miren, si tenemos problemas, el exceso de acetato y propionato en el metabolismo de la glucosa
no va a poder controlar la disminución del colesterol. O sea, cuando aquí hay un problema y esta parte del colon no está trabajando, el colon distal, comprometemos estos ácidos grasos de cadena corta, vamos a decir que son los controladores del colesterol. Y cuando aquí hay abundancia de uno y falta del otro, entonces por eso se va a observar en los exámenes de sangre un colesterol elevado. Y como no solamente el colesterol está elevado, sino que también hay demasiada fermentación, demasiada producción de gases, ¿no? Hay demasiada producción de alcohol por la fermentación, también se va a afectar el hígado, terminando en un hígado graso y una esteatosis hepática. Imagínense, por no tener el colon en un estado sano, estamos comprometiendo nuestro hígado. Y lo último, la producción de glutamina y glucosa. Si solo está trabajando el colon proximal, medio colon, y allí se procesa solamente la fibra soluble, entonces la persona en esta condición, ¿qué tiene que hacer? Si no estoy consumiendo fibra insoluble o no he consumido por muchos años y ahora me he enterado que mi colon está comprometido, sobre todo en la parte distal, no puedo seguir consumiendo en abundancia fibras solubles. No puedo comerme pues un plato así inmenso de vegetales. ¿Por qué? Porque el exceso de ácidos grasos de cadena corta como el acetato y el propimato, ¿no?, van a comprometer nuestra salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir esas fibras para progresivamente hacer que nuestro colon se recupere. Y ahora vamos a ver qué otras cosas hay que hacer, ¿no? Como hay ausencia de butirato, porque este ácido graso se produce aquí en el colon, y hay abundancia de acetato y propionato, por lo tanto, la glutamina y la glucosa se va a elevar y no habrá un buen control. Así que si tiene glucosa alta, si tiene colesterol alto, uno de los causantes de esa condición es que tenemos el colon en una situación de colon necrosado, posiblemente en primera, segunda, tercera, cuarta etapa, no sabemos, dependiendo cuánto tiempo hayamos abusado en nuestra alimentación y no hayamos consumido las cáscaras o los salvados, ¿verdad? O en la combinación de nuestros alimentos simplemente no habíamos prestado atención que las cáscaras o la fibra insoluble era necesaria, totalmente necesaria. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hacer cuando la persona está funcionando con medio colon? ¿Qué hacemos? Miren, en esta condición se presenta el 70% de los habitantes del planeta de la Tierra. El 70% vive así con el colon necrosado. Hay un 20% aproximadamente que no viven así con el colon, sobre todo la gente que vive en los países orientales, ¿no? Porque en su alimentación se consume mucha fibra. Pero el problema de ellos es que hacen malas combinaciones en su dieta. En Sudamérica, esta es una fotografía andante de casi todos los ciudadanos a lo largo de sus años de vida, porque se consumen muy poco las ensaladas. Felizmente que ahora último, parece que ya con esta cuestión de la pandemia, ya nos hemos familiarizado un poco y ya hay que consumir más ensaladas, pero esta es una condición de la mayoría de la gente que vive en Sudamérica. Su alimentación sin fibra, viven sin comer fibra, con un colon necrosado, hasta que el organismo ya no soporta, se manifiestan las patologías, como por ejemplo tenemos las famosas diverticulitis, y bueno, se va complicando y finalmente viene el cáncer al colon. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaremos viviendo de esta manera? ¿Qué les parece? Ahora ya sabemos la importancia del consumo de las fibras insolubles para mantenerlos saludables, ¿eh? ¿Se dan cuenta la importancia ahora de la cáscara de los salvados? Bien. Juancito, ¿cómo vamos hasta ahí? Voy a pasarle algunas recomendaciones, pero quisiera que... Excelente, hermano, excelente, profesor. Algunas recomendaciones generales, ¿verdad? Cuando sabemos que una persona tiene una condición de hígado graso,
¿Qué es lo que normalmente se le recomienda en su dieta? Hermano, mire, mi gamma glutamil transpeptidasa, mi GGTP está muy alto. La recomendación inmediata que se le da a esta persona es que suspenda temporalmente ¿qué? El consumo de las frutas. Esa es una recomendación que ya hemos aprendido. Pero si solamente está trabajando el colon proximal, el de la izquierda, y allí se procesa solo la fibra soluble, entonces la persona en esta condición también debe suspender el consumo de las frutas. ¿Por qué? Hay que reducir las fibras solubles para evitar el exceso de producción de ácido graso de cadena corta como el acetato y el propionato. Pero como el colon distal está necrosado, está paralizado y hay ausencia de butirato, porque se produce en esta parte del colon el butirato, por lo tanto la glutamina y la glucosa se va a elevar y no habrá un control adecuado. Y el exceso de acetato y propionato en el metabolismo de la glucosa no va a poder controlar la disminución del colon. Así que tenemos dos problemas. La glutamina y la glucosa se va para arriba y el colesterol se va para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de colon necrosado por falta de consumo de cáscaras. Y como hay producción de alcohol, porque hay demasiada fermentación, hay gases, ¿no? Terminará afectando nuestro hígado, conduciéndonos ¿a qué? A una esteatosis hepática. Así que el colon en estas condiciones solamente vamos a decir que está de adorno. Y la persona va a terminar primero con diverticulitis y luego posiblemente al final va a terminar con un cáncer al colon. Ahora, ¿cómo restablecemos el colon necrosado? Miren, cuando una persona sabe que está enferma, doctor, ¿qué ha visto en mi examen? El doctor es claro, hay doctores que son más amigables o más compasivos. Vaya, luego de mire señora, ¿sabe qué? Tiene cáncer al colon. ¿Cuál es la reacción de esa persona? No se va a alegrar, no tiene ganas de vivir, se pone triste, tiene miedo, el mundo se le acaba, se va a manifestar el rechazo. La persona me dice, ¿cómo? ¿Cáncer al colon? ¿Por qué a mí, si yo comía bien, si yo consumía la dieta plana religiosamente, ¿por qué Dios me castiga así? En fin, una serie de reacciones. Es una reacción natural, humana. Y la persona, ¿qué sucede? Se deprime, está en depresión. Así que antes de aplicar la dieta, ¿no? Antes de darle recomendaciones, mira, tienes que cambiar tu dieta así, tienes que hacer esto, tenemos que hacer un trabajo muy especial. Recuerden, estamos preparándonos para ser médicos misioneros y tenemos que tener el concepto del entrenamiento que el Señor le ha dado a sus discípulos. Nuestro trabajo es que la persona cambie, ¿verdad? Que tenga esperanza, que tenga paz, que reciba perdón. Necesita esta persona ¿qué? Eliminar el miedo, porque el miedo mata. El enfermo ahora tiene que tener un motivo para vivir. Pero si tú y yo sabemos que existe un solo médico que puede hacer ese trabajo de sanidad, ¿cuál es nuestro trabajo? Si sabemos que existe, que hay un médico que puede sanar, ese trabajo va a ser que nosotros tenemos que saber presentar a ese médico. ¿Y ese médico quién es? El Señor Jesús. Para proporcionarle al enfermo la adecuada motivación para vivir. Pero nosotros no vamos a poder hacerlo si primero no hemos pasado por la experiencia del perdón, la paz, la esperanza, la confianza en nuestro Creador. Si el Espíritu Santo no está presente en nuestra vida, hermano, ¿cómo le va a dar motivación a otra persona? Tenemos que aconsejarle a un motivo de lucha para que llegue a una meta. Sí, esa es la primera etapa de la recuperación. Proceso puesto a disposición el Espíritu Santo para que cuando nosotros le entreguemos la vida a Él,
pues pueda hacer el trabajo. Si no trabajamos en la parte emocional, esa persona no se va a recuperar. Ese es el primer paso. Así que nunca olvidemos que la única persona que puede sanar cualquier problema de la mente, ¿entiendan? La única persona que pueda sanar el problema, el miedo, está en la mente, no está en el cuerpo. La única persona es el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Y solo una persona espiritual puede hacer ese trabajo correctamente. Así que ese es nuestro desafío. Vamos a tener que estudiar cómo saber si somos personas espirituales o no. Ahora, se gana la lucha de un cáncer de colon en un 60%, depende de la parte emocional. La paz mental, la esperanza a una nueva oportunidad de vivir, solo se consigue cuando interviene nuestro médico, el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de ese texto en nuestro manual médico, Juan capítulo 14, 27? Miren, es médico, porque esto tiene que ver con la salud. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ah, el mundo también sabe dar paz. Pero el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Solo Él puede arreglar la mente de una persona en esta condición. Esta forma de aproximación al tratamiento no se contempla en el mundo médico, porque ellos desconocen la raíz de nuestras enfermedades. Para ellos ese origen es desconocido, no tienen la menor idea de dónde comienza la enfermedad. Y en el mundo médico, por ejemplo, yo no estoy hablando en contra del médico, solo les estoy dando, fundamentando lo que enseña nuestro manual médico, que es la palabra de Dios, ¿no? El sistema puede manipular la parte emocional, los sentimientos, ¿no? Hipnotizar, qué se va a hacer, ¿no? Tal vez para proporcionarle alivio temporal a la persona, pero eso no sana, no cura el daño que produce el pecado, y eso lo sabemos. Sin perdón no hay remisión de pecados. ¿Han escuchado eso? Eso está en nuestro manual médico. Por eso es que cuando una persona tiene un daño, tiene miedo acá, hay un solo médico que puede sanar. Nadie más puede hacer ese arreglo. Ahora, para restablecer, esa es la parte emocional, ese es el paso número 1. Creo que hasta ahí, espero que esté claro, ¿verdad? Para restablecer un colon necrosado con la dieta, ya casi vamos a terminar, ¿no? No estamos yendo a profundidad, estamos haciendo como una especie de introducción necesaria para tener una idea completa, ¿verdad? Para restablecer un colon necrosado con la dieta, la herramienta que tenemos disponible y que va a funcionar en el colon es la fibra dietética, en particular la fibra insoluble, porque aquí al colon no va a llegar los nutrientes, aquí lo que va a llegar son las fibras, y por eso estamos hablando de la fibra, las cáscaras, los salvados. Pero la mitad del colon está necrosado, está paralizado, está dañado y muy frágil. Así que tenemos que comenzar con el consumo de celulosas, ¿verdad? Que son las fibras insolubles, como si se tratara de alimentar a un bebecito. Y la mejor fuente, la más recomendable, es el choclito tierno, el choclito bebé. No, yo no debería, bueno, la próxima voy a compartir las fotos con Juan para que lo veamos, ¿no? Pero yo creo que muchos de ustedes conocen el choclito tiernito, el bebecito, no la coronta, el choclo grande, ese ya está maduro. Tiene que ser uno tiernito, porque es una fibra suave, porque los colonocitos están dañados y están muy sensibles, por eso el colon está paralizado, está necrosado, ¿no? Y para reactivarlos hay que proporcionarles una fibra muy muy suave, y la más apropiada en este caso, como les digo, es el choclo bebé o tierno por sus propiedades de fibra suave. Podemos comenzar su consumo de poco a poco, incrementando lentamente, con el choclo solamente, en lo que se refiere a fibra, tal vez por unos 15, dependiendo cómo reaccione, 15 a 30 días, dependiendo cómo va reaccionando la persona. Después se puede implementar otra fibra un poquito más consistente, y la fibra que se recomienda es la fibra o el salvado de arroz.
esa es la más suave. Primero viene el choclito tierno, luego viene el salvado de arroz y más adelante ya se puede consumir otras fibras como las semillas con cáscara, el salvado de avena, salvado de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es más o menos esto lo que quería compartir con ustedes para que tengan una idea y para que vean la importancia del consumo de la fibra dietética. Creo que más adelante vamos a continuar repasando estos temas con más detalles cuando haya oportunidad. Juancito, adelante, hermano. Gracias, doctor Rolando, muchas gracias. Agradecemos muchísimo su participación. Impresionante el trabajo, el mensaje que has dado. La exposición ha sido bien clarito con todas las imágenes, así que estamos premiados hoy día.